Juan Bautista Alberdi. Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853. Tercera parte, disposiciones de la Constitución que se refieren al fenómeno de los consumos públicos, o sea de la formación, administración y empleo del Tesoro Nacional. Capítulo cuarto, principios y reglas según los cuales deben ser organizados los recursos para la formación del Tesoro Nacional. Artículo 2, de la venta o locación de tierras públicas como recurso del Tesoro Nacional. En este recurso sucede como en el de las aduanas, el sistema que más conviene al progreso de la riqueza pública y bienestar general del país, es precisamente el medio de agrandar la entrada fiscal procedente de la venta o locación de tierras públicas. El artículo 4 de la Constitución hace afluir al Tesoro Nacional el producto de la venta o locación de tierras de propiedad nacional. La Constitución habla de venta o locación, nada dice de enfiteusis, que sin ser venta ni locación participa de una y otra, y ha sido el medio empleado antes de ahora para la colocación de los baldíos en poder de particulares. Todo un sistema se encierra en esa manera de expresarse de la Constitución, que nada tiene de casual. Entre la venta y la locación o arrendamiento, como medio de emplear las tierras públicas, yo creo preferible la venta, así en el interés del tesoro público como en el de la riqueza general y de la población del país. Nuestra aversión a la venta de los baldíos es uno de los errores económicos más contrarios al progreso material de estos países. En la República Argentina ese error tiene un doble origen español del tiempo de la colonia, y otro nacional del tiempo de la Revolución Republicana. Interesa darlo a conocer, porque es de gran trascendencia en las rentas argentinas y en la índole y carácter de la civilización de ese país. La historia de los terrenos baldíos y del derecho pecuario en España y sus antiguos dominios contiene una de las llaves que explican sus destinos y los nuestros, en el desarrollo de nuestra civilización común, y en las resistencias que la detienen no extravían. La palabra baldío, que significa terreno que no siendo de dominio particular no se cultiva ni está adhesado, viene de balda, voz anticuada que expresa cosa de poquísimo precio y de ningún provecho. Esta raíz etimológica vale una raíz histórica en la economía agraria española. Tal es la condición de los 2/3 del suelo español desde los tiempos de la conquista. Jovellanos hace subir a esa época el origen del derecho agrario mantenido en España. Ocupando los visigodos y repartiéndose entre sí 2/3 de las tierras conquistadas, y reservando uno solo a los vencidos, dejaban abandonados y sin dueños aquellos terrenos, a los cuales no alcanzaba la población menguada por la guerra. Esos bárbaros, más aficionados y más dados a la guerra que a las fatigas del trabajo, preferían la ganadería a las cosechas, el pasto al cultivo. Por esa razón respetaron los campos vacantes o baldíos, y los reservaron para el pastoreo y aumento de los ganados. Restablecido ese régimen por la legislación de la Edad Media, se extendió a todo el reino. Tenía la simpatía de su origen godo y la ventaja de fiar una parte de las subsistencias a una riqueza móvil y ambulante, porque consistía en ganados, lo cual la exponía menos a la suerte de las armas en la guerra secular contra los árabes acampados en el corazón mismo del suelo español. Después de arrojar a los moros, lejos de cambiar de sistema, se mantuvo siempre la antigua legislación pecuaria, que consagraba a los ganados los baldíos, perjudicando a las subsistencias y por ahí al aumento de la población. Cuando los sanos principios de economía pidieron la enajenación de los baldíos en el interés de su cultivo, Felipe II lo estorbó por haberlos grabado a la responsabilidad del empréstito de millones, contraído por ese monarca para reparar la pérdida de la invencible armada. Más tarde Felipe III y Felipe IV, por causa de otro servicio de millones, confirmaron la prohibición de su antecesor, y prometieron por sí, sus sucesores entonces y para siempre jamás, que no venderían tierras baldías. Ley segunda de la novísima recopilación. Algunas tentativas hechas más tarde para cambiar ese régimen de siglos quedaron sin efecto y la legislación pecuaria de nuestra metrópoli permaneció en ese estado hasta la emancipación de América. Esas leyes regían entre nosotros como derecho común, en el silencio de las leyes de Indias, que no introdujeron mayor mudanza en ese punto. Si tales leyes han mantenido baldíos los 2/3 del territorio de la península, ocupado no obstante por 12 millones de habitantes, debemos presumir baldíos y de dominio nacional por lo menos 7/8 partes del territorio argentino de 1.500 leguas cuadradas, ocupado por 1 millón de habitantes. Trasladada en América y sobre todo en las provincias argentinas la legislación pecuaria que había contribuido a la ruina del cultivo territorial en España, tuvimos como resultado natural suyo al gaucho, edición indiana del visigodo, pastor semibárbaro,
por su aversión al cultivo de la tierra y su predilección a la crianza de ganados que le permite llevar vida ociosa y errante. De ahí las disposiciones sanguinarias, los hábitos de holgazanería, la afición a la vida errante, la indisciplina, la altivez del español campesino en los dos mundos, sobre todo en el pastor de las campañas de Buenos Aires, que el sabio Azara describió hace 50 años con los colores de una verdad que se mantiene intacta hasta hoy mismo. Las concesiones graciosas, las ventas y composiciones de tierra que el gobierno español puso en práctica en los primeros tiempos de la colonización de América, primero como medio de estimular la población y más tarde como arbitrio de renta pública, se contrajeron especialmente al virreinato del Perú, y las enajenaciones efectuadas para desarrollo de las ciudades y a su inmediación, dejaron siempre de dominio público la casi totalidad del terreno poblado escasamente en su centésima parte. Las leyes de la Revolución Republicana, en vez de cambiar ese orden de cosas en el interés de la civilización argentina, restablecieron indirectamente el sistema de Felipe II, prohibiendo como él la enajenación de las tierras de dominio público, con daño del cultivo y de la población, para responder del empréstito de Buenos Aires contraído en Inglaterra y dar bases al crédito público, empleado hasta el abuso más exagerado, pero sin que la riqueza pública ganase por la no enajenación de las tierras lo que perdía por el apoyo que con ella se daba a un crédito tan estéril y ruinosamente ejercido. El gobierno de Buenos Aires prohibió la enajenación de terrenos públicos por dos decretos, uno de 17 de abril de 1822, y otro de 1 de julio de ese mismo año. En el mes de agosto siguiente se autorizó al gobierno para contratar el empréstito levantado en Inglaterra. Otro decreto del presidente de la República, de 16 de marzo de 1826, dispuso lo siguiente: queda prohibida en todo el territorio de la nación la enajenación por venta, donación o en cualquiera otra forma de las tierras y demás bienes inmuebles de propiedad pública, y se declaran nulos y sin efecto los títulos de propiedad que se obtengan después de esta resolución. Eso fue un mes después de la ley de 15 de febrero de 1826, en que el Congreso Constituyente de ese tiempo expidió una ley consolidando la deuda nacional, por cuyo artículo 5 declaró hipotecadas a su pago las tierras de propiedad pública, y prohibida su enajenación en todo el territorio de la nación. Así Buenos Aires aceptó por esa ley, bajo la presidencia de Bernardino Rivadavia, el derecho del gobierno nacional a prohibir o autorizar las enajenaciones o gravámenes de tierras públicas, en todo el territorio de la nación, y a declarar nulos y sin efecto los títulos obtenidos en contravención al decreto nacional, sea cual fuere la provincia argentina de la situación del terreno nacional enajenado. El derecho que, tenía entonces la presidencia situada en Buenos Aires tiene hoy día la presidencia situada en el Paraná. La nacionalidad del gobierno argentino no depende de la ciudad de su residencia. Así quedó prohibida a la desierta y solitaria República Argentina la enajenación de sus tierras públicas para seguridad de su crédito público, que no ejerció y de que ningún provecho sacó la nación, aunque la provincia de Buenos Aires contase esa prohibición como una de las bases de su crédito local. Desconociendo semejantes trabas, tanto coloniales como patrias, la Confederación está en el caso de proceder a la venta de sus baldíos, conforme al principio de rentas contenido en el artículo 4 de su Constitución. A la vez que manantial fecundo de entradas para el Tesoro, la venta de terrenos públicos interesa a la población de las desiertas provincias argentinas y a su civilización, por ser el medio de conducir las poblaciones al cultivo de la tierra, apartándolas de la ganadería, sin comprometer la libertad de industria. Es el sistema aconsejado por los economistas ilustrados de España, y el que realizan los Estados Unidos con un éxito más digno de imitación que el derecho agrario de Buenos Aires. Las ciudades que la España dejó en este continente perdido para sus dominios, fueron fundadas por ella al favor de ese sistema. Las enajenaciones de tierras, graciosas o interesadas, fueron el principal resorte empleado por la España para fomentar la población de sus posesiones en América después de la conquista. A fines del siglo XVI, se enajenaron tierras para atender con su producto a los gastos del erario, y ese recurso, empleado con éxito en aquella época de clausura y de exclusivismo del extranjero, no daría resultados mejores en la presente época de la Confederación Argentina, accesible al extranjero por todas las puertas de su fértil y hermoso suelo. Es un error gravísimo, a mi modo de ver, el creer que la tierra baldía, es decir, ociosa y sin valor, de un país desierto, pueda ser base de su crédito público. La base real y fecunda de todo crédito es la renta, que se agranda naturalmente con la población y con el desarrollo de la industria. 100 leguas de terrenos de propiedad particular habitadas por 2 millones de productores,
dan 100 veces más renta al Estado que todo lo que pudiera producirle la propiedad y goce de ese terreno estando solitario y baldío. En cuanto al sistema de venta que más convenga a las necesidades del Tesoro argentino, la experiencia será la que se lo dé a conocer, como sucedió en Estados Unidos, donde se ensayaron muchos sistemas de ventas antes de dar con el que hoy siguen, sin que por esto debamos nosotros imitarlo servilmente, pues la misma práctica que allí puede convenir a las condiciones peculiares de ese país, puede ser funesta o sin resultado eficaz entre nosotros. Proceda la Confederación a vender por cualquier método, con tal que se observen las reglas ordinarias de prudencia en que pueden figurar las siguientes, siendo diferente el valor y circunstancias de los baldíos, según la situación geográfica, población e industria de las provincias, no convendrá un sistema uniforme de venta, sino acomodado y relativo a las circunstancias de cada una, pudiendo emplearse alternativamente o a la vez, la venta al contado, la venta al plazo fijo, la venta en grandes porciones, la venta en porciones diminutas, la venta a sociedades de colonización y la venta a pobladores individuales. De todos modos, convendrá tomar medidas para evitar el IOU de tierras, tan opuesto a la población y a la industria. Por esta causa será preferible la venta en pequeñas porciones de tierra. Si es verdad que el precio da a las tierras el valor que no tienen o pierden por el hecho de ofrecerse de balde, también es cierto que todo precio alto es obstáculo a la venta. Y aunque los precios no sean obra del gobierno sino del mercado, también es cierto que el gobierno puede fijar un precio cómodo a sus ventas dentro de la esfera del precio normal. Convendrá que el Estado venda como los particulares, de un modo expeditivo y fácil, sin trámites ni expedientes molestos. En los Estados Unidos hay oficinas donde el inmigrado compra un terreno público para su instalación, con la facilidad con que se compra una luneta o asiento de teatro. Más tarde se reviste la venta de las formalidades del derecho. En cuanto al mejor sistema de locar o arrendar las tierras públicas, para obtener por este medio un producto de renta nacional, yo creo que en este punto la doctrina económica de la Constitución, que hemos estudiado en el artículo 4 del capítulo 4 de la segunda parte de este libro, puede servir por la Constitución misma como el mejor sistema de hacienda para arbitrar recursos por la locación de tierras del Estado. Todo él descansa en esta regla: importa rechazar o derogar toda ley que quite a los detentadores de la tierra el deseo de sacrificar el presente al porvenir, y de trabajar en la mejora del suelo. A este fin, los arrendamientos territoriales hechos por el Estado, deben ser a largos términos, estar al abrigo contra toda rescisión por causa de enajenación, no deben comprometer el derecho de mejoras e impensas de los arrendatarios del Estado y deben hacerse en pequeñas porciones, para evitar el IOU. El precio del alquiler debe ser bajo y la tramitación del arrendamiento fácil. La enfiteusis, medio de colocar o distribuir las tierras del Estado, que la Constitución argentina deja en silencio, merece, en mi opinión, el olvido u omisión de que ha sido objeto, como recurso estéril para las rentas y mal acomodado al espíritu económico de la Constitución de la República. Para conciliar los intereses de la población y de la industria con la necesidad de ofrecer una base material de crédito público, el Gobierno de Buenos Aires, por el mismo decreto de 19 de julio de 1822, en que prohibió la enajenación de terrenos públicos, dispuso que esos terrenos fuesen puestos en enfiteusis, como si la enfiteusis no fuese una especie de venta. Efectivamente, la enfiteusis es la venta del dominio útil de un bien raíz, con reserva del dominio directo, ya se haga por limitado plazo, ya por término indefinido y perpetuo. Es estéril como recurso fiscal por muchos respectos. La pensión o foro anual que recibe el señor directo, el Estado en este caso, en reconocimiento de su dominio más bien que en recompensa del transferido al enfiteuta, es regularmente tan bajo, que su valor es nominal, como queda dicho, un mero signo de reconocimiento del dominio directo. Una ley de Buenos Aires de 16 de julio de 1828 señaló un 2% sobre la valuación de los terrenos dados en enfiteusis, como pensión o canon que debían pagar al Estado los enfiteutas. La misma ley avaloró en 20 pesos cuadra de 100 varas en los terrenos inmediatos a la capital, y en 5 en los pueblos de campaña. Pagada en papel moneda esa pensión al precio nominal, muy pronto la enfiteusis dejó de ser una renta pública para Buenos Aires, aunque Rosas la hubiera aumentado al doble cuando el papel bajó a 30 billetes por peso fuerte. Como el enfiteuta prescribe y gana el dominio directo cuando el Estado es omiso en el cobro de la pensión, lo que es muy fácil que suceda con una entrada puramente nominal, es muy posible que el Estado pierda de ese modo muchas propiedades públicas de que habría podido sacar ganancia vendiéndolas de un modo absoluto.
A su vez, los enfiteutas, siempre atentos a la época o plazo prefijado para la restitución del terreno adquirido temporalmente, no se sienten estimulados a sacrificar el presente al porvenir y a trabajar en la mejora considerable de un suelo que deben devolver, porque no es suyo sino transitoriamente. También ellos están expuestos a ver prescrito su dominio imperfecto por omisiones en el pago de la pensión, o en la participación al Estado de todo acto de transferencia de sus derechos de enfiteuta a tercer poseedor, según las leyes de la partida. La fuente de esta legislación demuestra su origen feudal y coetáneo de tiempos poco favorables a la ciencia de la riqueza. Mucho se acerca la enfiteusis al sistema de las encomiendas, especie de feudo, que consistía en el derecho concedido por merced real a personas beneméritas, para percibir y gozar temporalmente el tributo pagado por los indios de un distrito. El encomendero era una especie de señor feudal. Lo mismo que él gozaba del producto del servicio de los indios, gozaba del servicio del terreno público el que lo recibía en enfiteusis o feudo enfitéutico, bajo condiciones de sumisión y reconocimiento análogas a las de la encomienda. Este resorte de poder, restablecido por el señor Rivadavia con una mira rentística, sirvió más tarde en manos de Rosas, como los fondos públicos, el papel moneda, la policía de comisarios, etc., de un instrumento para ganar prosélitos prodigando las tierras nacionales situadas en la provincia de Buenos Aires, ya por vía de enfiteusis, ya por vía de premios y recompensas a los generales, soldados y cómplices de su dictadura. Tantas tierras públicas así dilapidadas no han dado un solo establecimiento colonial, una sola población modelo de moderna creación. Por este principio y por la ocasión que ofrece la enfiteusis de centralizar las tierras en pocas manos, no es muy conforme al espíritu de igualdad que preside en la Constitución, y que tanto papel hace en su sistema económico. La Constitución ha podido olvidarla sin ser inconsecuente con ninguno de sus principios. Sin embargo, tampoco lo sería notablemente a ellos la ley orgánica que, en caso de necesidad, adoptase ese expediente, que, como al principio dije, participa de la venta y de la locación. Solo he considerado aquí las tierras baldías como recurso fiscal obtenido por su venta o locación. Pero eso no quiere decir que el Congreso no pueda disponer también de ellas para ceder su propiedad, por vía de estímulo o de recompensa, a los empresarios de grandes trabajos de utilidad nacional, a los colonos que las acepten con condiciones útiles a la población de lugares especiales, a los sabios extranjeros que quieran venir a estudiar la naturaleza física de nuestro país en los tres reinos mineral, animal y vegetal. Las tierras pueden ser en manos del gobierno, no solo recurso de renta pública, sino manantial de otros recursos aplicables al fomento del bienestar general. Para que esto suceda y los resultados se agranden más y más, se requiere una sola condición, a saber, que el Estado deje de ser dueño de los terrenos baldíos a gran priesa en beneficio de una población industriosa y abundante. Vendiéndolos en detalles a extranjeros de todas las naciones que se domicilien en el país, como hacen los Estados Unidos, la Confederación Argentina no pierde en ellos ni en sus moradores su dominio eminente, es decir, su soberana política. Y en vez de producirle renta siendo suyos, le producirán millones de renta, siendo ajenos.